Bueno, mucho gusto, muy bienvenidos a todos los que van a participar en este panel. Le damos la bienvenida a los expositores y a quienes nos están también acompañando, ¿no? Tenemos 1 hora y media y 3 expositores, 3 ponencias, lo que nos deja un tiempo también para poder tener una discusión que la tendríamos al final. Vamos a partir tal cual como está planificado en el programa, y les parece que partamos tanto a las personas, ¿no? De los que van a exponer, Matías, está Elizabeth. Falta Javier Corbalán, está intentando entrar ahora, para estar atentos. Ahí dice que está con problemas. Dice que es posible que te mande mi PPT, que me lo manden a mí, que yo se los comparta. Sí, claro, mándenmelo. Sí, pero yo creo que lo podré hacer yo, así ¿Sí? que no te preocupes. La cosa, bueno, nosotros estamos al final, de manera que podríamos empezar con los demás colegas. Vale, pero ¿qué problema tiene el link, no? Sí, es un problema a nivel del computador que está ahí iniciándose y esas cosas. Dale, entonces vamos a partir con él, se sumará apenas lo puede hacer, si no desde el teléfono a veces es más fácil. Bien, vamos a partir entonces con la primera ponencia, que se titula La identidad laboral como proceso estructurante de las trayectorias laborales de mujeres migrantes profesionales venezolanas. Esta ponencia está a cargo de Matías Sanfuentes, de la FEN, de la Universidad de Chile y del COES, Thais Martínez, también de la FEN, de la Universidad de Chile, Álvaro Navarro, también de la FEN. Así que tenemos 3 aquí de la Universidad de Chile. Matías, tienes 20 minutos. Yo, si prefieren, les pongo en el chat, o si prefieren, los interrumpo, no sé cómo, para que vean el mensaje. Bueno, se los pongo en el chat cuando llevemos 15, ¿ok? Para que así puedan tener tiempo para cerrar. Dale, Matías. Ok. ¿Se escucha bien? Porque a ratos tengo la conexión medio inestable. Me voy a correr un poco. A ver si logro tener mejor conexión. Espérenme un segundo. ¿Se ve? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Bueno, como muy buenas tardes a todos y todas los que están presentes. Muchas gracias por su asistencia. Este es un trabajo que ha sido financiado por COES. No sé si puedo silenciar. ¿Hay alguien ahí? Les pedimos que apaguen sus micrófonos a las personas para que no se... Bueno, esta es una investigación que fue financiada por COES y nuestra idea inicial tenía que ver con poder pensar esta dimensión del trabajo identitario como un proceso estructurante de las trayectorias laborales que tienen mujeres migrantes profesionales venezolanas, ¿no? Nos interesaba particularmente poder explorar esto desde una dimensión subjetiva. Y bueno, quisimos como comenzar con esta cita que nos parece muy ilustrativa de lo que es el proceso, ¿no? Es decir, una de nuestras entrevistadas dice: uno quiere venir a comerse el mundo y a Chile,
y Chile te termina comiendo a ti. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras... voy a compartir porque parece que... No estoy... Un segundo. No estoy en modo de compartir. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos principales en este estudio? El primero tiene que ver con poder estudiar la dimensión subjetiva de la experiencia migratoria de mujeres profesionales venezolanas a partir de sus trayectorias laborales. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente la inserción laboral de cualquier persona que migra ocupa un lugar central en la dinámica y en el proceso que estas personas siguen. Y por lo tanto, el poder estudiar ese aspecto clave nos parecía central en poder entender cómo se da esta dimensión y esta trayectoria en el tiempo. Nos parecía también particularmente relevante poder estudiar la dimensión identitaria, porque en cierta forma la construcción identitaria es un proceso que se da en el tiempo y que resulta central en la manera en cómo las personas se van sumando, se van adaptando y se van constituyendo en este proceso de transición que es la migración. Y en un cuarto lugar nos parecía particularmente importante poder estudiar la dimensión evolutiva del trabajo identitario, tomando en consideración la dimensión del género y de las variables socioculturales que están involucradas en el proceso, particularmente porque son dimensiones que dentro de la literatura sobre trabajo identitario han sido poco exploradas y por lo tanto nos parecía muy importante poder contribuir a la discusión sobre esta temática en el contexto particular en el cual se inserta este estudio. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? En particular realizamos entrevistas biográficas, entrevistas largas, donde lo que tratamos de meternos en particular era en toda la dimensión más subjetiva y más específica con respecto a cuáles son las categorías que estas mujeres retrataban dentro de su trayectoria vital y laboral, ¿no? Y en segundo término, hicimos un análisis narrativo para poder destacar las experiencias subjetivas desde una perspectiva diacrónica, en el sentido de poder mirar y tratar de extrayendo desde los referentes identitarios particulares y desde las categorías emergentes que aparecieron en las entrevistas, cuáles eran los referentes principales que se destacaban en este proceso, ¿no? Y este estudio lo realizamos fundamentalmente en dos etapas. La primera etapa de la muestra se dio en un periodo previo al estallido social y a la pandemia, donde realizamos 7 entrevistas presenciales. Y nuestra intención en esta segunda etapa fue poder profundizar tratando de entrevistar a estas mismas 7 mujeres. Pudimos entrevistar a 4 y agregamos agregamos 7 mujeres más, varias de las cuales pudieron ser reentrevistadas para poder indagar en mayor profundidad ciertas categorías que nos parecían importantes, ¿no? En total, entonces, fueron 18 mujeres y 21 entrevistas. ¿Qué es lo que es el trabajo identitario, ¿no? Voy a traer una definición porque me parece importante poder situar desde la perspectiva desde la cual estamos pensando este proceso. El trabajo identitario lo podemos definir como procesos mutuamente constitutivos por medio de los cuales las personas se esfuerzan por dar forma a una identidad propia, el self, que sea relativamente coherente y distintiva, y a su vez luchan por concordar y dentro de ciertos límites, podemos decir, influir sobre variadas identidades sociales que les pertenecen en los diversos ambientes en los cuales se desarrollan sus vidas. Es decir, lo que estamos tratando de poner acento es que la construcción de la identidad es un proceso y es un trabajo que se da en el tiempo donde hay una dialéctica y una tensión permanente. Y por lo tanto, la construcción de esa identidad
situada particularmente en el contexto laboral, que es el contexto donde nos interesa estudiar en mayor profundidad, se da en una relación dialéctica entre una dimensión social y lo que es el individuo en ese proceso, ¿ah? Por lo tanto, lo que nos intentaba poder profundizar tiene que ver con cómo ese proceso identitario está envuelto en una trayectoria donde hay trabajos y procesos de formar, reparar, mantener y fortalecer y revisar estas construcciones que producen un cierto sentido de coherencia en momentos que son particularmente demandantes. Es decir, el trabajo identitario es un proceso continuo, pero que se hace particularmente claro en momentos de tensión que las personas vivimos en distintos momentos vitales, ¿no? Si entendemos claramente el trabajo que realiza una persona que migra, es realmente un momento vital extremadamente complejo, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva nosotros situamos el trabajo identitario como un proceso transicional a partir del cual la identidad se mueve desde una multiplicidad de referentes identitarios sociales disponibles en un proceso en donde existe una fuerte absorción de la persona hacia la construcción de esta identidad personal, pero ese proceso, que es bastante esquemático, como lo estoy señalando, es un proceso mucho más complejo y obviamente no es causal, se da un proceso continuo también de cómo la persona impacta también sobre los referentes identitarios sociales en los cuales se moviliza y en los cuales se mueve cotidianamente. En particular, lo que nos interesaba mirar era cómo se genera ese proceso de influencia desde el individuo hacia los colectivos sociales con los cuales interactúa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que rescatamos de manera central en este estudio? ¿Ah? En primer lugar, establecimos, a partir de nuestro análisis inductivo emergente, 3 momentos que tratamos de ponerle ciertos rótulos que nos parecían importantes, que tienen que ver más bien con momentos. Es decir, cuando hablamos de la decisión de emigrar, estamos estableciendo el punto en el cual la persona decide emigrar, pero es un proceso que obviamente tiene un largo recorrido anterior, ¿ah? Posteriormente, cuando llamamos el trabajo precario, que tiene que ver con la inserción en el mundo del trabajo y cuáles son las vicisitudes y procesos a partir de los cuales la persona enfrenta en este ejercicio, ¿ah? que es el intento de inserción en el país de destino. Y por último, un proceso que llamamos legalidad migratoria, que tiene que ver con un mayor asentamiento el mayor asentamiento en el país de destino. Y este continuo, que obviamente es un proceso dinámico, nosotros lo pudimos situar en 3 categorías que nos parecían particularmente relevantes, ¿ah? Uno, que es la precariedad, es decir, la condición de precariedad que atraviesa todo el proceso de transición que estas mujeres en particular vivían y que podemos extender en general a todas las personas que migran, o a gran parte de ellas, no sé si a todas, pero en particular la trayectoria de migración desde Venezuela tiene una característica particularmente de una precariedad muy fuerte. En un segundo término, lo que llamamos cultura laboral, que tiene que ver con un referente sociocultural muy importante que enfrenta a estas mujeres con contradicciones y tensiones que son muy fuertes. Y en un tercer nivel, una dimensión que, así en términos genéricos, denominamos corporalidad, que tiene que ver con el referente corporal que ocupa un lugar particularmente relevante en los relatos de nuestras entrevistadas. Entonces, tomando en consideración esta trayectoria evolutiva que emerge desde el análisis, voy a situarme particularmente en estas 3 categorías, tomando en consideración también
la dimensión evolutiva, ¿no? En primer lugar, esta categoría que llamamos precariedad laboral, si uno lo sitúa desde esta primera etapa que tiene que ver con la decisión de emigrar y lo que antecede, se genera un proceso de fuerte incertidumbre y carencias que existen en Venezuela. Y por lo tanto, ese elemento es una dimensión que gatilla fuertemente la decisión de estas personas para movilizarse hacia nuestro país, ¿no? Eso se conecta directamente con una falta de proyecciones y oportunidades que existen en el país y que todos conocemos, y que proyecta y gatilla la partida de estas personas, ¿no? Por otro lado, se destaca fuertemente la idealización de Chile y todo lo que significa los relatos que reciben de familiares y amigos que han emigrado a Chile con antelación. Y por último, las mujeres que entrevistamos en general eran mujeres jóvenes, muchas de ellas con poca experiencia laboral previa, y la experiencia laboral que tenían, varias de ellas estaban vinculadas a trabajo en el Estado, que eran trabajos bastante precarios, muchos de ellos, o bien en empresas o en emprendimientos familiares bastante precarios también, ¿ah? Por lo tanto, estos componentes son los que de alguna manera gatillan desde el punto de vista de la precariedad que ya viven hacia el intento de movilizarse hacia Chile, ¿ah? En un segundo término, podemos ver en lo que ya es en la inserción de estas mujeres en Chile, una falta de reconocimiento en lo que son sus competencias, sus capacidades y sus títulos universitarios, ¿ah? Y por lo tanto, este sueño de alguna manera se ve fuertemente destruido con lo que significa llegar a Chile. Por lo tanto, hay un primer momento de una inserción en trabajos de muy baja calificación, una evidencia de sobreexplotación y maltrato laboral muy fuerte, que aparece en todos los relatos de estas mujeres. Sin embargo, lo que también observamos es que el trabajo provee fuentes de sustento emocional que son muy importantes. Y eso es algo muy relevante porque de alguna manera asegura la posibilidad de movilizarse desde esta precariedad inicial hacia poder tener algún nivel de inserción. Y por último, aparece que dentro de este contexto de precariedad hay una doble presencia desde el punto de vista de la necesidad de poder sustentarse en Chile, pero al mismo tiempo de los pocos recursos que existen, poder enviarlos hacia Venezuela para poder ayudar a las familias de origen, ¿no? Esta situación podemos ver que en el proceso se da en el proceso que denominamos legalidad migratoria, que más bien tiene que ver con poder acceder hacia mejores condiciones. Hay claramente una mejora del tipo de trabajo y las condiciones económicas. Sin embargo, pese a esa mejora, el estatus laboral y profesional sigue siendo reducido y precario, ¿ah? Es decir, esta condición no se sobrepone del todo y por lo tanto la realidad que experimentan sigue siendo bastante negativa, ¿no? Y por último, observamos también un cuestionamiento a los nuevos migrantes venezolanos, quienes son vistos como de otro nivel, ¿no? Y esto es interesante porque estas mujeres que claramente tienen un componente de mayor desarrollo profesional previo, existe una fuerte estigmatización de lo que son estos nuevos migrantes que de alguna manera aparecen como una amenaza al logro, ¿ah?, de la cierta estabilidad que han conseguido, ¿ah? Un logro bastante fantaseado desde el punto de vista que ellas ya han atravesado un proceso importante. El segundo nivel, lo que llamamos cultura laboral, es decir, de qué forma la cultura laboral venezolana tiene una característica muy particular que en cierta forma sufre un fuerte proceso de tensión en la llegada a Chile. Perdón, estoy acá. El modelo laboral... 5 minutos. Ya, el modelo laboral que se observa es un modelo laboral en el ámbito familiar estatal,
y por lo tanto muy vinculado a espacios donde la dimensión colectiva es muy fuerte, ¿ya? Esa dimensión cultural del trabajo está muy conectada también con el sistema socialista que tiene Venezuela, que impregna fuertemente los vínculos laborales. Y por último, una sociedad colectivista que se acrecienta como respuesta a la precariedad económica y falta de oportunidades que hay en Venezuela. Es decir, la falta de proyectos o de potencialidades de desarrollo individual potencia una respuesta colectivista que es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estas mujeres se insertan en Chile? Es decir, hay un fuerte choque con un individualismo que choca con estos referentes culturales propios. Y por otro lado, hay una fuerte crítica al modelo chileno, que está basado en un exceso de horas de trabajo, en desmedro de la vida personal, y además una fuerte crítica a las profundas brechas sociales que ellas observan en la sociedad chilena. Y por lo tanto, esta mirada de que existe un mundo totalmente fuera de su posibilidad de acceder, que son digamos, representadas las tres comunas de Santiago, o en todo un componente elitista que observan en la sociedad chilena, donde claramente hay una fractura que es muy fuerte, ¿no? Por otro lado, observa que en los espacios de trabajo hay una escasa colaboración y protección de los nichos personales que las personas desarrollan, y por lo tanto eso resulta particularmente estresante con respecto a los referentes identitarios propios y previos. Y por último, una queja por los altos costos de vida, que en cierta manera las empujan a vivir para trabajar y por lo tanto tener un choque muy fuerte con lo que representa el mundo y la sociedad chilena, ¿no? Y en tercer lugar, cuando vemos la legalidad migratoria, vemos que hay una adhesión a un trabajo que es absorbente e individualista, y por lo tanto hay una capacidad de recoger estos elementos identitarios. Por otro lado, hay un reconocimiento de las mejores económicas y de estatus que ellas acceden. También la posibilidad de poder empezar a recoger una capacidad de poder cumplir con un sueño de mayor estabilidad. Y por otro lado, vemos también la capacidad que ellas empiezan a tener de poder incidir en los equipos de trabajo en los cuales ellas se desempeñan, promoviendo una cultura más colaborativa. Es decir, este elemento que veíamos desde la identidad individual que preservan ellas, cómo son posibles también de incidir en el contexto social en el cual se desarrolla, ¿no? Por último, la dimensión de corporalidad, que nos parece particularmente interesante de observar en el proceso de trayectoria laboral que ellas ocupan, tiene que ver con una obsesión por la belleza que existe en Venezuela. Y cuando hablamos de la obsesión por la belleza es una preocupación que en la sociedad venezolana es particularmente importante en el proceso, desde el proceso de socialización temprana que las chicas tienen en las escuelas, ¿no? Por otro lado, hay un reconocimiento de altos niveles de machismo, y yo creo que algo que es importante es que no hay referencias de acoso ni vulneración por parte de la jefatura en Venezuela, ¿no? Y por lo tanto, el imaginario, si uno pudiera representarlo desde el punto de vista, es una fuerte influencia de cómo la belleza se encarna en estas mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre de alguna manera cuando se insertan en Chile, ¿ah? En particular, hay referentes en casi todas las entrevistadas de una constante experiencia de vulneración y acoso de parte de jefes y compañeros, ¿ah? Y por lo tanto hay una transgresión por la condición de vulnerabilidad y por la condición de migrantes de estas mujeres. Es bastante sobrecogedor escucharla porque el nivel de vulneración es constante y tiene obviamente distintos niveles de intensidad, ¿no? Por una parte vemos también que hay una estigmatización hacia los elementos de ganancias que ellas han obtenido o de mayores niveles de inserción atribuidas a su belleza. Por otro lado, hay un constante cuestionamiento por el excesivo arreglo personal, que para ellas es muy difícil de procesar y entender. Y por otro lado, un fuerte desgaste físico, ya que el tipo de trabajo que tienen que desarrollar están muy vinculados con aquello. Y por último,
voy a tratar de ir rápido, digamos, lo que llamamos en este estado de legalidad migratoria, es donde empieza a haber un mayor conocimiento de los códigos socioculturales chilenos que les permite limitar el abuso masculino. Por otro lado, hay un reconocimiento de mayores niveles de empoderamiento como mujeres profesionales y la capacidad de darse cuenta de los recursos, habilidades que tienen y cómo inciden en el contexto social e institucional en los cuales se desempeñan. Y por otro lado, también algo que es muy interesante que tiene que ver con el impacto que ellas sienten que han ido generando en las mujeres chilenas. Es decir, ellas observan que su forma de situarse en el mundo del trabajo empieza a permear en los contextos organizacionales en los cuales ellas se movilizan, y eso hace que las chilenas, al menos desde la percepción de ellas, comiencen a preocuparse mucho más de su arreglo personal, que ellas consideran que es muy distinto al de ellas, ¿no? Y por último, el reconocimiento de la competencia con mujeres chilenas que sienten que es una dimensión muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, muy en síntesis, ¿qué es lo que nos parece importante destacar? Que hay una relevancia del concepto de trabajo identitario que nos permite dar cuenta de los procesos de cambio y evolución que se da en las trayectorias que siguen las personas migrantes, y en particular lo que podemos observar en este grupo en particular, que son mujeres jóvenes profesionales, ¿no? Por otro lado, poder destacar la imbricación que existe desde los referentes sociales en el proceso de construcción dialéctica y dinámica que tiene la identidad individual, y por lo tanto poder observar cómo este componente identitario social colectivo sufre un proceso de transformación que es muy relevante desde la perspectiva de ellas. En tercer lugar, poder mostrar la forma en cómo la sedimentación de los resultados del proceso de trabajo identitario logran influir sobre los referentes de la identidad social en los espacios institucionales que las personas habitan, un poco en línea de lo que estaba señalando, en cómo ellas sienten que logran transformar el contexto social en el cual se desempeñan. Y por último, nos parece particularmente importante poder destacar de qué forma el proceso evolutivo que se sigue en el trabajo identitario, creemos que a través de nuestro estudio se logra percibir, acentuando en particular los soportes sociales, corporales y de género que están en juego. Es decir, aquí hay todo un proceso de construcción psicosocial que es muy relevante para poder entender cómo se da este proceso y de qué manera los distintos pasos van permitiendo que se vaya asentando identidades que son profundamente tensionadas y cuestionadas por lo que significa el proceso migratorio. Bueno, eso. Traté de ser lo más sintético posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Le vamos a dar ahora la palabra a Elizabeth Centeno. Ella tiene la ponencia que se titula Comercio migrante en la ciudad de Valparaíso, emplazamientos, espacios liminales y anclajes transnacionales. Elizabeth es de la Universidad Playa Ancha, del Observatorio de Participación Social y Territorio. Elizabeth, ¿tienes 20 minutos también? Hola. Yo te aviso a los 5, cuando te falten 5. Muchas gracias. Voy a reproducir. Bueno, ya lo comentaba Carolina, este es un proyecto también que se enmarca en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, en el marco del Fondesit del Postdoc, que ha tenido tres grandes líneas, como una más sobre trayectorias migratorias de mujeres venezolanas hacia Chile, un poco lo que se trabajaba en la sesión anterior, como reflexionando sobre la espera, otro sobre vivienda migrante, específicamente también sobre mujeres venezolanas, y esta tercera patita que es sobre comercio migrante en Valparaíso. Una introducción breve, en realidad, bueno, ya todos más o menos hemos conversado respecto a las transformaciones en los procesos migratorios en Chile, que particularmente ha tenido un aumento
exponencial y muy acelerado durante los últimos años, y también particularmente de la mano primero de migración desde el 2015 en adelante, migración haitiana, colombiana, y durante los últimos años de migración venezolana. Entonces, en esta particular línea de investigación, he querido indagar en los espacios de emplazamiento y formas de apropiación de la población migrante en Valparaíso, y cómo a través de estas prácticas comerciales se producen procesos de apropiación urbana. Y también de qué modo las apropiaciones son formas de emplazamientos insurgentes o desobedientes de la población migrante en la ciudad. ¿Y por qué Valparaíso? Porque generalmente como las investigaciones respecto a la migración han estado centradas frente, como donde hay grandes números, ¿no? Como en Santiago o en el norte, Antofagasta, Iquique. Sin embargo, también es importante evidenciar que lo que está pasando con la migración en otras ciudades en donde los números no son tan novedosos, o sea, no llaman tanto la atención, pero que también están atravesando estas transformaciones. Entonces, por eso Valparaíso es el foco de estudio. Por otro lado, también porque es una ciudad un poco confusa, como se dice, como una ciudad llena de tensiones en sí misma, en donde que convive con la formalidad y la informalidad. Desde la teoría se trabaja como con el enfoque de la movilidad, con el comercio migrante, o el mobility turn, que entiende que hay diferentes prácticas de movilidad que tienden a ser entendidas como múltiples redes y vínculos que se entretejen entre las distintas personas, entre los distintos cuerpos, y que esta movilidad está en permanentes flujos. Además, se entiende desde los estudios urbanos, se hace una crítica a los estudios urbanos por entender a la ciudad desde como si fuese anclada en un territorio, particularmente con las ciudades de migraciones han sido entendidas como barrios de migrantes, como si los migrantes solo vivieran en un espacio y no se movieran en realidad, cuando en realidad existe evidencia de que los migrantes se mueven por distintas partes de la ciudad, justamente por esta precariedad laboral y de ingresos, que deben encontrar distintas estrategias para encontrar mejores precios, mejores lugares donde vivir, etc. Entonces los límites de la ciudad son límites porosos. Y además las ciudades no son solo el escenario donde se desarrollan los encuentros de las personas, sino que además en esta ciudad, la ciudad se construye a partir de tales encuentros y de lo que se produce en la ciudad. Los migrantes se van apropiando de estos espacios urbanos a través de todo su proceso migratorio transnacional, a través de distintas prácticas móviles o inmóviles, y que le van otorgando ciertos significados. Entonces estas movilidades van creando historias del espacio, y van como enriqueciendo estas prácticas en la ciudad. Entonces habitar el espacio urbano implica habitar y apropiarse, atribuirle significados, sentimientos, percepciones, afectos y emociones. Entonces un poco eso es lo que vamos a querer trabajar acá, y por eso lo mismo la experiencia en el espacio urbano constituye un lugar de reivindicación de la identidad colectiva migrante. Para ello también nos sirve mucho el concepto de lugarización que utiliza Paula Girón y Walter Milán, y también entendemos cómo la migración adquiere cierta materialidad a través de prácticas comerciales, a través de la venta de ciertos productos denominados productos étnicos, o la ocupación de veredas y la ocupación de ciertos espacios. La metodología fue como desde el paradigma de la movilidad también se insta mucho a una exploración metodológica, y el COVID un poco nos obligó a esta exploración metodológica. Entonces,
se inició una observación participante de 8 meses durante el 2019, pero después tuve que un poco reordenarme y rearmar como la observación participante ya no podía hacer, sino que se hizo una observación no participante, como una exploración urbana y georreferenciación de todos los comercios que existen en Valparaíso, identificando si eran comercios migrantes o si no eran comercios migrantes, si trabajaban, o sea, quienes trabajaban ahí, si eran empleados chilenos, habían comercios en donde eran todos migrantes, otros comercios en donde habían chilenos inmigrantes y y quedaban fuera todos como son los chilenos, ¿no? Y independientes si eran trabajadores formales o informales. Y después se realizaron 2 entrevistas cualitativas. Bueno, estas son como las características de las entrevistas, como que están con sus seudónimos, y que son como colombianos, haitianos y venezolanas. Respecto a como los emplazamientos migrantes y apropiaciones inmóviles, se evidencia como que existe un cierto comercio inmóvil, como la venta de productos de limpieza, por parte de, particularmente, de mujeres haitianas. Estas mujeres haitianas suelen cargar sus cosas en un carro de supermercado que guardan en una bodega cercana. Cuando llegan al lugar de la ciudad en el que se emplazan, despliegan ciertas como cajas de plástico, cartón, o incluso mesas para exponer sus productos. Valeria, por ejemplo, una de nuestras entrevistadas, comenta que si bien no hay una organización formal entre las mujeres haitianas, en realidad ellas sí se conocen, se pasan datos sobre dónde venden los productos más baratos, sobre dónde se cobra más barato por la bodega, y cobran menos el día, incluso se prestan dinero entre ellas para que alguna de ellas pueda comenzar en el negocio. Entonces, en este sentido, se van apropiando de un espacio de la ciudad y lo van reconvirtiendo a partir de esta práctica comercial, y si bien en sus inicios estaba controlado por mafias locales, es decir, que era una mujer chilena quien controlaba el emplazamiento de las mujeres haitianas con este tipo de comercio, y les pagaba muy mal el día que ella controlaba toda la venta. Fue una mafia que se desbarató por la PDI, y ellas después hicieron una polla y lograron ocupar la misma práctica, pero ahora autogestionadas. Y por ejemplo, esta es un tipo de apropiación que está en la ciudad. Como vemos, hay distintas zonas, podemos identificar distintas zonas en donde, por ejemplo, no sé si conocen mucho Valparaíso, pero hacia las zonas del puerto hay como una tendencia a ver locales establecidos. Sin embargo, entre la zona C, por ejemplo, hay como una etapa de transición entre los locales establecidos y otro tipo de apropiaciones en el suelo, por ejemplo, con paños, con carros de supermercado. Hay como un tipo de apropiación que le llamé callejero caminante, porque no es el típico comerciante ambulante que se emplaza en un lugar en la esquina de la calle, sino que camina con sus productos por toda la ciudad. Entonces fue identificado en el lugar en el que se encontró. Por ejemplo, hay un chico colombiano que que se hizo un carrito muy, muy colombiano con la bandera, y que transita por toda la ciudad vendiendo café colombiano con una radio. Entonces, este tipo de apropiaciones de sonidos, de aromas, van utilizando los migrantes. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que en la zona D, el carro de supermercado es preponderante, y que en esta zona ya había mucho comercio ambulante tradicionalmente. Después vemos otro tipo como otros
formas de espacios liminales, y que en estos espacios liminales de apropiación lo entendemos como el comercio callejero, pero también como ellos perciben el comercio callejero. Por ejemplo, Jan, un comerciante haitiano, entiende que la venta en la calle es una posición transitoria en su vida. Es una estrategia de resistencia mientras se encuentra un trabajo mejor, mientras se obtienen los papeles, porque en realidad también sabemos que los papeles son muy difíciles de obtener, mientras se logra volver a partir, porque, como también lo decía ya Carolina, los migrantes haitianos hoy día están volviendo a partir. Entonces, en esta espera, me adapto y puedo hacer como el comercio callejero, y va ocurriendo además a distintos niveles. Espero que la pandemia se acabe, espero la documentación, espero distintas cosas. Pero también en esta espera ocurren muchos matices, porque son espacios de lucha, de resistencia y de acción, o sea, de imaginación, son espacios muy creativos en estos espacios de espera, espacios como liminales. Por ejemplo, la liminalidad permite esta creatividad y esta gran capacidad de adaptación al contexto, y en esto le hemos llamado, por ejemplo, el comercio domiciliario, que es el típico que hemos visto como los negocios de barrio de toda la vida, pero en este caso es un despliegue también en la ciudad, o sea, el comercio un poco como ya lo veíamos, de productos de limpieza de las mujeres que estaban con los carros de supermercado, pero en la puerta de la casa o en la escalera que se sube hacia la casa. Entonces, estos espacios liminales van como, no les permiten, o sea, como son más seguros porque no corren el riesgo de que le quiten los productos, de que se los lleven detenidos por hacer como venta ilegal, y además todo esto fue hecho en pandemia, entonces también tenían esta como espacio, como estar entre la casa y y el espacio público, ¿no? Como entre la producción y la reproducción, entre lo público y lo privado. También otro espacio liminal son los barberos, como espacios móviles en tiempos de pandemia. Perdón, me salí, que no veo el chat. Carolina, ¿me podrías interrumpir? Llevas casi 14 minutos, te faltan 6. Vale. Y a los barberos móviles en tiempos de pandemia, porque claro, se han tenido que adaptar, volver a encontrar alguna estrategia para sobrellevar la pandemia. Y también otras estrategias, por ejemplo, que alguna barbería, que era tradicionalmente barbería, que durante la pandemia no pudo operar porque no era como algo esencial, un negocio esencial, se convertía en verdulería o en algún otro negocio. Entonces, todas estas mixturas son muy interesantes. Para darle a mis hijos tenía que salir a trabajar a domicilio. Buscaba las mil y una maneras de poder tener ingresos. Le puse pecho al momento y comencé a trabajar a domicilio. Por todos lados me conozco ya Valparaíso. Gracias a la pandemia puedo decir que conozco por todos lados y puedo solventar todos mis gastos. Y por último, los anclajes, apropiaciones como anclajes transnacionales. El comercio formal es un anclaje, o sea, les permite a las y los migrantes poder obtener documentación, la regulación migratoria, y desde la regulación migratoria también les permite, por ejemplo, acceder a servicios, o sea, al sistema bancario, préstamos que son también necesarios también para solventar el negocio. Entonces, es como les permite este anclaje, pero también son anclajes transnacionales, porque se conectan con distintos como saberes, experiencias, olores y colores de sus experiencias migratorias. Y por eso mantienen también como un pie allá y un pie acá. Y como decíamos también, el comercio formal vincula a la ciudad,
o sea, vinculan la ciudad con las instituciones públicas y privadas, pueden exigir, o sea, tienen muchas más como herramientas para anclarse, y que parece también que hay un acceso racializado a este tipo de comercio, porque el comercio informal está predominantemente como gestionado por migrantes haitianos. En cambio, el comercio más formalizado usualmente son migrantes colombianos, peruanos o venezolanos. También chinos, eso es importante. Y por ejemplo, cuando empezamos, como no había tanto colombianos, nos dirigimos hacia los chilenos, pero cuando después yo empecé a ver que iba a ser una buena opción tener comida colombiana, ahí lo volteé, hice el cambio, lo volví a comida colombiana. Empezamos por ahí con la bandeja paisa, que es el plato típico de allá, y a medida que empezamos a conseguir todos los ingredientes, los productos colombianos, los fuimos moldeando. Este es como otro mapa de la formalidad, y vemos también que los espacios más de formalidad se ubican en las zonas A y B, en donde hay un comercio establecido, mientras que como la zona C es como una zona de transición, donde se transita hacia las zonas B y E, donde el comercio ambulante y domiciliario es más dominante. Entonces, existirían estas zonas de la ciudad, que es, o sea, donde, además, como decíamos, donde ya hay comercio formal, en realidad los migrantes se establecen de alguna forma más formalizada, mientras que en las zonas más de comercio informal, en la zona del Cardonal, además, la zona de Uruguay, ese eje es de un predominante comercio informal. En realidad se van estableciendo también muchos comercios informales. Y bueno, por ejemplo, otra cita, la idea era muy colombiana, porque acá las peluquerías no eran así, o sea, las barberías eran como peluquerías, eran barberías y peluquerías, ¿sí me entiendes? Entonces ya el tema de los grafitis, de la música, de tener reggaetón a todo taco, y todo eso atrae al pueblo, y teníamos lleno. Entonces, las personas migrantes viven sus vidas a través de fronteras, conectadas a través de un Estado-nación, de las relaciones sociales o de identidad, y estos migrantes están involucrados en distintos vínculos a través de estos múltiples estados por los cuales han pasado, por Perú, por Colombia, y son los productos de esto, como las producciones culturales, las que también vienen a expresar esta transnacionalidad, estos productos que se expresan toda esta riqueza transnacional. Entonces, bueno, como para finalizar, ahí los migrantes producen diversos tipos de emplazamientos y formas de apropiación urbana. Y en este sentido ha quedado en evidencia que los emplazamientos migrantes de la ciudad de Valparaíso replican de algún modo los emplazamientos comerciales no migrantes. Allí donde había comercio migrante, o sea, comercio establecido, siguió habiendo comercio establecido migrante. Sin embargo, hay ciertas prácticas de apropiación material que son novedosas y más complejas o elaboradas, como que la caja y el paño que ya conocíamos, por ejemplo el carro de supermercado con los productos de limpieza de mujeres que se autogestionan, o los carros que van transportando distintos productos más asociados a las identidades migrantes. Y estas apropiaciones migrantes, por lo demás, apuntan a reforzar y a sacar la idea de lo étnico. Lo étnico, como se incorporan así productos típicos, banderas, colores, músicas, ciertos olores, incluso cierta experiencia sensitiva que le tratan de imponer o tener hacia los clientes. Muchas veces estos comercios entonces van disputando como estos espacios físicos y simbólicos en la ciudad a partir del comercio.
y sin embargo en las heterogéneas formas de comercio migrante que van también trascendiendo lo étnico y van estableciendo estos comercios como espacios liminales, como formas ambiguas de comercio que no refuerzan necesariamente la idea de lo étnico como la venta de productos de limpieza, pero que tienen una estrategia de apropiación de la ciudad particular. Y bueno, también como estas formas de apropiación tienen esta disputa entre, por un lado la disputa del espacio urbano y también por otro lado la ambigüedad desde el espacio público y el espacio privado. Y por último, cabe decir que es relevante como el alto dinamismo que le está entregando las migraciones a la ciudad de Valparaíso podría ser un valioso recurso para la ciudad, rescatando como toda su historicidad migrante, como fue reconstruida la ciudad a partir de la migración en el siglo XIX, y hoy día es una ciudad que está siendo también está reemergiendo, tiene un enorme potencial a partir de los nuevos olores, sabores, colores y formas que está dando el comercio migrante. Entonces, podría ser clave para la regeneración urbana. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Súper interesante tu presentación. Además, que rico ver algo en Valparaíso. Vamos a tener tiempo ahí para las preguntas. Le voy a dar entonces la palabra a nuestros terceros expositores. La ponencia se titula Población migrante en escuelas chilenas, una integración excluyente. La ponencia está a cargo de Javier Corbalán, de la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Córdoba, de la Universidad de Santiago, y Daisy Margarit, también de la Universidad de Santiago. Dejo, no sé si van a hablar los tres o solo Javier. Bueno, ahí ustedes tienen 20 minutos. Gracias, Carolina. Bueno, la ponencia la vamos a hacer con Claudia Córdoba. Voy a hacer una introducción, después sigue Claudia y termino yo. Claudia va a ir poniendo el PowerPoint porque tengo algunos problemas para exponer. Bueno, lo primero es que este es un proyecto regular, Fondesit, y que en el fondo es el estudio de la escolarización en la población, en población migrante, y relacionada con la realidad de la segregación, como lo vamos a ver a continuación. Pon la siguiente, Claudia, por favor. Bueno, la segregación de la población migrante se da en un conjunto reducido de escuelas urbanas del país. Es un dato bastante importante. Por ejemplo, en el año 2018, la mayor parte de las escuelas en Chile escolarizan a menos del 1% de estudiantes extranjeros. Y solo un 7,4% escolariza 10% o más de este alumnado, mientras que, como aparece ahí, solo un 1,7% de las escuelas concentra alumnado extranjero en una proporción mayor a 30%, lo que se encuentra en 95 escuelas del país. Entonces, el tema de la segregación de la población migrante es una realidad evidente. Y esto se cruza con que parte de las políticas educacionales de la última década ha señalado la segregación escolar, estudiada más bien a nivel de clase social en Chile, como uno de los problemas críticos de la política educacional, de la realidad educacional. Entonces, lo que aquí nos interesó estudiar es cómo, en qué dimensión, pero también por qué se produce esta segregación. Esto es un tema que se ha estudiado en otras partes del mundo, por políticas de exclusión, hay alguna respuesta, o por otros, por fenómenos de agrupación étnica, entre comillas, espontánea, o intencionada desde la población. Entonces, ¿qué pautas, qué patrones sigue este fenómeno en Chile? Le pregunta ahí cómo ha sido el proceso de agrupación de esta población en un periodo largo de tiempo y qué conducta desde la población migrante es parte de este proceso. Se trata solo de un efecto de exclusión de otros espacios escolares. La siguiente, por favor. Para eso
tenemos dos ámbitos de investigación: el seguimiento a la población extranjera en el país a partir de a la matrícula de población extranjera en un periodo de 12 años, del 2006 al 2018, trabajando con bases de datos oficiales. Y después tenemos un proceso de profundización cualitativa en la población haitiana, que vamos a decir un poco más adelante por qué la población haitiana, por qué nos interesó en particular este tipo de población. En la siguiente, me parece que aquí comienzas tú, Claudia. Sí, gracias Javier. Ahora esto no quiere avanzar. Ya. Lo que yo les voy a comentar son algunos de los resultados que hemos estado obteniendo en torno a un análisis de datos basado en la base de datos del Sistema de Información General de los Estudiantes, que nos permite identificar a qué escuela van los niños en diferentes años y también conocer cuál es su nacionalidad, distinguiendo entre chilenos y extranjeros. La base de datos incorpora también la categoría de nacionalizados, pero la cantidad de chicos nacionalizados es muy menor en la base de datos, de manera que se trabaja básicamente con las categorías de chileno, extranjero. Nuestro foco son las escuelas. Eso es bien importante para comprender un poco lo que les voy a comentar posteriormente. Nos interesa conocer lo que ha ocurrido desde el año 2006 a 2018 en escuelas que otorgan enseñanza básica, que se encuentran en áreas urbanas y que son de dependencia municipal o bien privada subvencionada. Esto tiene que ver con que las estadísticas muestran que los estudiantes extranjeros están cursando preferentemente enseñanza básica en espacios urbanos y que preferentemente van a escuelas de tipo municipal. Solo un 4,4% de los estudiantes van a escuelas de tipo privada no subvencionada. Y nosotros, dado que nuestro interés es conocer lo que ha venido ocurriendo con la población que ha llegado más recientemente al país, hemos hecho una opción por trabajar específicamente con lo que ocurre con escuelas municipales y privadas subvencionadas, excluyendo a las escuelas privadas no subvencionadas, que de alguna manera estarían escolarizando estudiantes que provienen de países, entre comillas, del primer mundo. Entonces, lo que se observa en términos de dinámica es que a través del tiempo, las escuelas se han ido, algunas escuelas han ido incrementando la proporción de estudiantes migrantes que atienden, ¿ya? De manera que se observa que hay un grupo pequeño de escuelas que se han de alguna manera ido, si queremos decir, entre comillas, especializando en esta población, mientras hay otro gran conjunto de escuelas que prácticamente no los escolariza. Aquí vuelvo al dato que acaba de señalar Javier, en el sentido de que el 60% de las escuelas en Chile escolariza a un 1% o menos de estudiantes migrantes. A inicios del periodo entre el año 2006 y el 2009, lo que observamos es que no existen grandes diferencias entre lo que ocurre en escuelas municipales y privadas subvencionadas. Habían poquitos estudiantes migrantes, de manera que se distribuían de manera más o menos similar entre escuelas de estas dependencias. Pero a partir del 2010 lo que se observa es una tendencia a la concentración en ciertas escuelas que suelen ser de dependencia municipal. Esto no quiere decir que no existan escuelas privadas subvencionadas que también experimenten este proceso, pero en su mayoría son escuelas de tipo municipal. Entonces, acá les muestro un gráfico que es interesante en el sentido de que nos muestra cómo es que a través del tiempo la desviación típica que informa sobre el porcentaje, la evolución del porcentaje de estudiantes migrantes en escuelas ha ido creciendo. Esto en el fondo nos muestra que las escuelas que existe una mayor dispersión entre escuelas en relación a cuál es la proporción de estudiantes migrantes que están escolarizando, y en tanto nos llama la atención al respecto de que hay algunas escuelas que los atienden y otras tantas que no. Este segundo gráfico muestra lo que ha venido ocurriendo específicamente con las escuelas de tipo municipal, donde el crecimiento de la población migrante ha sido mayor, particularmente a partir del año 2010.
Este tercer gráfico es bien interesante porque este gráfico nos muestra cómo es que a través del tiempo van surgiendo escuelas que escolarizan a mayores proporciones de estudiantes migrantes, ¿no? Nos encontramos con que en el año 2018 tenemos, como ya he dicho, una gran proporción de las escuelas que escolarizan a una baja proporción de estudiantes migrantes, pero nos encontramos con escuelas que ya los escolarizan en un 30% o más. Y estas escuelas son en realidad el foco de nuestro interés, comprender cómo es que ese fenómeno ocurre, cuáles son las variables en el fondo que estarían dando cuenta de aquello. Entonces, lo que quisiéramos señalar es que a partir del año 2010 se observa un proceso de agrupamiento más intenso en ciertas escuelas. De acuerdo a los datos que hemos podido analizar, no tenemos indicios para pensar que esto esté ocurriendo en relación al fenómeno de white flight que se observa en otras latitudes, es decir, que las escuelas comienzan a concentrar estudiantes migrantes porque los chilenos en este caso estarían abandonando esas escuelas, ¿de acuerdo? No tenemos... digamos, no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo de esa manera. De hecho, en un estudio paralelo que estamos desarrollando, lo que vimos fue que la pérdida de estudiantes chilenos en escuelas que concentran y no concentran estudiantes migrantes es más o menos similar, ¿sí? Que no existe una pérdida más notoria en escuelas que concentran estudiantes migrantes a través del tiempo. Un hallazgo que resulta contraintuitivo es que lo que estamos observando es que los estudiantes migrantes no están yendo específicamente o especialmente a escuelas de nivel socioeconómico bajo, de acuerdo a la clasificación de grupos socioeconómicos del CINSE, sino que estarían yendo de manera muy relevante a escuelas de nivel socioeconómico medio y medio bajo. El gráfico siguiente muestra aquello, es decir, el crecimiento de la población migrante está siendo muy relevante en escuelas de nivel socioeconómico medio y medio bajo, y en tercer lugar están las escuelas de nivel socioeconómico bajo, de acuerdo como digo, a la clasificación de CINSE. Esto es relevante porque nos llama a preguntarnos en el fondo cuáles son los aspectos que toman en consideración las familias al momento de elegir una escuela, y esto resulta digamos, un hallazgo que tenemos que iluminar con el desarrollo posterior de nuestro trabajo. Otro hallazgo también tiene que ver con que a medida que las escuelas han ido incorporando una mayor proporción de estudiantes migrantes, se observa un rendimiento inferior en los resultados de CIMSE, tanto en lenguaje como en matemáticas. Entonces, sin duda, esto es un desafío enorme para las escuelas porque va a implicar atender de manera mucho más pertinente a las necesidades culturales, sociolingüísticas que tienen los y las estudiantes, como para poder aprovechar de mejor manera las oportunidades que podría brindarles el sistema escolar en términos de aprendizaje. Te devuelvo la palabra, Javier. Muchas gracias, Claudia. Ahora, nosotros, teniendo en cuenta este panorama, hicimos, como decía anteriormente, una profundización cualitativa en la población haitiana. ¿Por qué nos interesó la población haitiana? Básicamente porque es una de las poblaciones que... a ver, pon la anterior, por favor, Claudia. Decía, una de las poblaciones que tiene este crecimiento más abrupto, más fuerte, sobre todo a partir del periodo cercano al año 2015, y que también presenta mayores rasgos de otredad, como se conocen en este tipo de investigaciones, lingüística, racial, etc. Nos preguntamos qué conducta de acceso y permanencia en las escuelas chilenas está presente en la población, como parte de la población haitiana, es parte de este proceso segregatorio. Y también considerando, nos interesó esta población porque experimentan muchos de ellos la primera escolarización,
porque se trata de familias muy jóvenes, en Chile. También está la hipótesis de una mayor tendencia a operar con disposiciones culturales propias. Aquí utilizamos el concepto de Bourdieu de hábitus, como estas disposiciones culturales en torno al proceso de escolarización. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hicimos? Estudiamos una escuela con alta concentración de población extranjera y en especial haitiana, mediante la metodología de focus group, durante un periodo relativamente prolongado, y al mismo tiempo realizamos un total de 24 entrevistas en profundidad a madres haitianas que asistían a otros colegios, a escuelas distintas a la del estudio de caso. En todo caso, en el estudio, en el colegio elegido y en la entrevista se trabajó con madres. ¿Y esto por qué? Exclusivamente con madres, porque la investigación educacional ha demostrado a nivel mundial y en diferentes contextos que son las mujeres las que comandan el proceso de escolarización y de mantención de la relación con la escuela, incluso cuando se trata de hogares biparentales, y en el caso de la madre haitiana no fue distinto. La siguiente, por favor. ¿A qué resultado llegamos? Bueno, aquí el acceso o conocimiento de las escuelas se produce por redes sociales. Primero, institucionales, las parroquias evangélicas. Un 60% o incluso un poco más de las madres, ya sea participantes del focus group, de los focus group o de las entrevistas, dijeron ser evangélicas. Y en el caso de ellas, el tema de acceso y conocimiento de la escuela fue extraordinariamente, estuvo tremendamente vinculado con la parroquia más cercana, que normalmente quedaba en el barrio también. Y también otro tanto por redes informales de parientes o amistades ya residentes en Chile, en la inmensa mayoría de los casos también haitianos. Hay una tendencia enorme a la proximidad al hogar, una barrialidad del conjunto de las actividades cotidianas, incluida la escolarización, incluida la escuela. Y esto se reproduce de alguna manera por el tipo de acceso a información sobre el establecimiento. Lo anterior implica que el elemento primario es la residencia y su entorno, zonas habitadas significativamente por población haitiana y extranjera y en proceso de relativo despoblamiento de la población chilena. Es decir, esto también se relaciona con lo que dijimos anteriormente de las disposiciones culturales. Hicimos también una recolección de información de los procesos de escolarización en Haití. Hay relativamente buena información de eso, de investigaciones que se han llevado a cabo allá. Y en las entrevistas se les pidió a las madres que reconstituyeran el proceso de escolarización de algún otro hijo que había sido escolarizado en Haití, o el suyo propio, el de las madres. Y en general la tendencia señaló que la escolarización en Haití ocurre primero que la escuela es un bien escaso y tremendamente, a la vez que tremendamente deseado. Se accede a la escuela más cercana del barrio por temas de seguridad, y el conjunto de la vida social, como dijimos anteriormente, tiende a llevarse en Haití, incluso por redes familiares, en el barrio, en la máximo 4 o 5 cuadras de distancia. Javier, quedan 4 minutos. Perfecto. La siguiente, por favor. Lo que nosotros observamos es que en estas escuelas había dado, como mencionó Claudia, un vaciamiento de la población local y una completación de esta matrícula con población extranjera. Aquí, como dijimos, está la influencia de disposiciones culturales a asistir a la escuela del barrio. Entonces, lo que uno puede señalar como hipótesis es que la segregación escolar haitiana es una conjunción de elementos, de barrialidad, de cultura de barrialidad,
de pautas culturales vinculadas al acceso y fidelización de la escuela, y al mismo tiempo vacantes crecientes en el mismo periodo en las escuelas cercanas. Aquí tiene que ver con el concepto que mencionó la Claudia, y que es el white flight, es decir, no sería un abandono de la población local chilena a causa de la llegada de población extranjera, sino que esas escuelas disponían de vacantes que recibieron a la población extranjera, en este caso los haitianos, y la segregación, la concentración de población haitiana se debe por sobre otras poblaciones nacionales. La escuela que entrevistamos, donde hicimos el estudio de caso, era fundamentalmente una escuela haitiana. En el sentido que el 60 o 70% de la población extranjera eran haitianos, y eso se debe a la conjunción de elementos anteriores, de las redes sociales, de los contactos locales para llegar a ella. Único motivo para el cambio de establecimiento sería la escuela, el cambio de residencia. No hay una conducta, aun cuando el sistema educacional permite en Chile el cambio eventual de escuela, eso prácticamente no existe, salvo que haya un cambio de residencia, hay una fidelización muy grande a la escuela. La crítica a las escuelas chilenas en la población haitiana, que eventualmente potenciarían el cambio de escuela, son preferentemente de tipo estructural, es decir, la falta de disciplina en las escuelas chilenas y la falta de enseñanza de idiomas. ¿Por qué la enseñanza de idiomas? Porque lo que descubrimos, y también es un tema que está en la literatura, la población haitiana que migra se ve a sí misma como una población migrante permanente. Los hechos actuales del abandono de Chile de gran parte de esa población lo está mostrando de alguna manera. Por lo tanto, el aprendizaje de idiomas, teniendo como meta final o Francia o Canadá o Estados Unidos, es un tema fundamental. Pero no permite esta crítica generar un cambio de escuela, un desplazamiento, ya que es una crítica global al sistema educativo chileno. La siguiente, por favor, y con esto vamos terminando. No, la anterior, sí. Conclusiones. Hay una segregación de la población extranjera como nueva realidad global del sistema escolar chileno en intersección con sus características socioeconómicas. La segregación escolar es un fenómeno complejo que requiere lecturas que vayan más allá de la explicación de exclusión directa de la institución educativa o de la huida de estudiantes nacionales. Hay un vaciamiento previo de los barrios y escuelas previo a la llegada de migrantes, el efecto llamada, por ejemplo. En el caso de la población haitiana se observa escasa fuerza para romper la segregación debido, entre otros aspectos, a elementos culturales y residenciales. Tampoco vislumbran la segregación como un fenómeno negativo o del que sería necesario escapar. Sin embargo, en otros colectivos estos factores podrían o no estar presentes en función de las características de sus capitales culturales, sociales y económicos. Es decir, que un dato básico que quisiera solamente mencionar, y es que en las escasas madres que tenían educación, madre haitiana, educación superior, observamos una conducta de escape de las escuelas o salida de las escuelas donde se produce concentración haitiana. Es decir, se debería a un mayor capital cultural, lo cual abre una hipótesis para lo que podría ocurrir con la concentración o no concentración en colectivos que tienen una mayor escolarización previa que la población haitiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, súper interesante también la presentación. Bueno, hemos tenido 3 presentaciones que tienen que ver y dan cuenta del proceso de inserción, ¿no?, de distintos colectivos de migrantes en la sociedad chilena, desde el ámbito laboral, de las mujeres venezolanas, desde también el comercio callejero, ¿no?, población haitiana, y esta última presentación sobre inserción en el sistema escolar, ¿no?, y la segregación que se produce en las escuelas también para el caso haitiano. Tenemos algunos minutos para preguntas, para discutir. No sé si es que alguien pueden prender sus cámaras para que nos veamos, si alguien quiere hacer algunas preguntas.
Si no, puedo partir yo con una y así damos tiempo también para, las pueden ir escribiendo en el chat y entonces así es más fluida la conversación, ¿no? Tenía una pregunta para la primera presentación de Matías. Si nos pudieras contar un poco, Matías, más quiénes eran las mujeres a quienes entrevistaron, cuánto tiempo llevaban en Chile, un poco su trayectoria, ¿no? Qué nivel de educación tenían. Contabas que no necesariamente estaban trabajando en Venezuela antes de emigrar, pero acá en Chile, y cuál fueron como las dificultades para insertarse en esos trabajos que pareciera ser que son más altos, ¿no? De mayor calificación, o no sé, porque como que un poco si pudieras contar un poco más de la muestra. Y lo otro es que la segunda pregunta tiene que ver con el análisis que tú haces sobre la construcción de identidades, ¿no? Que aparece también como esta tensión, me parece, a partir de lo que señalabas, como por una parte, claro, hacen parte de ciertas estigmatizaciones que tienen que ver desde la sociedad de afuera, ¿no? Y el acoso en el empleo, ¿no? Es parte de eso, de las interseccionalidades en las que están las mujeres, pero también como de resistencias. No sé si pudiste identificar un poco, bueno, qué pasa con ellas en estos escenarios, ¿no? Cómo articulan en términos identitarios, esas estigmatizaciones, si se ven a sí mismas como prácticas de resistencia que ellas ponen en juego, o no. Eso. Después para Elizabeth Centeno, también súper interesante. No sé si pudieras comentar un poco más sobre las diferencias de género en estas prácticas de comercio, si te pudiste encontrar, si son distintas las que desarrollan los hombres y las mujeres para el caso de los haitianos. Y si también hay algún interés por establecerse, ¿no? Tú mencionabas como distintos como sectores, desde el comercio informal, callejero y uno más establecido. Si es que hay un interés por llegar allá y pareciera ser como una trayectoria, o es lo que hay y quedarse con eso, ¿no? Y también si pudieras comentar un poco más, que lo mencionaste, pero desarrollarlo un poco más sobre la disputa de los espacios que se producen, ¿no? Sobre todo, me imagino, con otros comerciantes chilenos o de otras nacionalidades. Y para Javier y Claudia, no sé si pudieron identificar diferencias entre regiones en términos de esta concentración. ¿Es algo que se produce en Santiago mayoritariamente o se reproduce en otras regiones? Y si también, bueno, quizás están todavía con el análisis, pero si esta concentración que ustedes ven, observan en el caso haitiano, si está presente también en otras nacionalidades, o cómo es un poco, qué es lo que pasa con otros colectivos, ¿no? En términos de concentración. Eso. La primera parte que le planteaste, Matías, lo voy a hacer yo. Bueno, la trayectoria de las mujeres, bueno, en Venezuela es poca experiencia laboral, como explico un poco en la presentación. Ellas, si bien son profesionales, generalmente están ejerciendo en trabajos precarios, y eso es lo que más les mueve a tomar la decisión de emigrar. En segundo lugar, cuando llegan acá, pasan por una serie de trabajos bien precarios. Los primeros son por el tema de que no están con visa, nada. Entonces, los primeros trabajos son muy precarios, en limpieza, haciendo trabajo en negocios que, por ejemplo, no les brindan condiciones ni sanitarias, ni pueden... hasta hay algunas que plantean que hasta les quitan los pasaportes, que era un poco también... entonces son trabajos y muchos trabajos también indicados por los mismos compatriotas que ya han llegado antes. O sea, por ejemplo, tengo este dato, aquí tú lo tomas, entonces ella se queda y ella se va a un trabajo un poquito mejor. Y este proceso, siendo mujeres profesionales, algunas logran llegar a algún puesto similar que el puesto profesional. De todas las entrevistadas hay una sola que estaba en su profesión trabajando, pero a la vez su condición igual seguía siendo precaria, porque el sueldo era menor que el sueldo que le dan a un chileno, el trato también era era de exceso de horas de trabajo, les exigían más que al mismo chileno, según su relato. Entonces, en el fondo la precariedad, en todo este proceso que hemos visto, que son alrededor de 3 años, sigue estando presente. En las primeras entrevistas, que son las primeras 7 entrevistas,
está en la etapa que es la primera, la decisión de emigrar y el trabajo precario. No habíamos salido de ahí, pero como muchas se repitieron, esta etapa había llegado a la legalidad cuando las volvimos a entrevistar, entonces estaban como en una mejor situación económica, se podría decir, pero de sobreexplotación. Y también el tema que se habla también del proceso también que se vive con el mismo cuerpo, que ya en un principio, cuando llegan, no entienden estas cosas como que el jefe se quiere sobrepasar, muchas dejan de trabajar en lugares porque los mismos jefes le dicen, no, yo quiero que hagas tal cosa, o también ofrecimientos como derechamente de prostitución también, que ellas lo van entendiendo con el tiempo qué está pasando acá. Eso es en el fondo como la trayectoria más o menos de ellas, y que son aproximadamente 3 años, como comentaba. No sé si con eso respondo. Y brevemente con respecto a la segunda pregunta, yo diría que la experiencia de avasallamiento de los referentes identitarios de estas mujeres es muy profunda, ¿no? Es decir, si uno lo experimenta en términos del entorno relativamente cohesionado, pese al estrés que ellas reportan de lo que se vive en Venezuela, y sobre todo la falta de oportunidades que ellas relatan. Lo que ocurre, claro, en Chile, que es una sociedad muy violenta en muchos niveles, sobre todo a nivel laboral, y de alta estigmatización, observamos un proceso de avasallamiento, diría, es decir, una necesidad de reconstruir procesos identitarios en una sociedad muy, muy distinta. Y eso, en cierta manera, muestra el tremendo trabajo. Es decir, el trabajo identitario tiene que ver justamente con eso. Es decir, en esa etapa es muy difícil para ellas, es más bien una gran flecha que se les viene encima y que tienen que poder absorber, ¿ah? Pero sí es interesante que en ese proceso observamos que hay momentos, sobre todo en algunas de ellas, que mostraban como la capacidad de tomar conciencia que hay elementos donde se marca un giro, ¿ah? Y ese giro tiene que ver con poder cuestionar un estado vital frente al trabajo, en donde ellas se dan cuenta que en realidad esto no puede seguir así, ¿ah? Y creo que ese proceso y ese momento que se ve más marcado en algunas es muy, muy, muy poderoso, ¿ah? Y claro, cuando ya hablamos de la legalidad migratoria, es interesante ver estos procesos como de donde ellas se sienten que pueden restituir algunos elementos. Yo diría que la dimensión corporal es lo más importante, es decir, darse cuenta de que en realidad la competencia con las mujeres chilenas en el mundo del trabajo es profundo, es grande, que ellas se han visto muy cuestionadas en eso, pero que por otra parte ellas también perciben que ellas tienen un recurso muy importante, es decir, su posicionamiento corporal subjetivo es muy potente y por lo tanto genera un impacto en el entorno laboral. Y eso uno puede mirarlo en términos de una restitución simbólica y subjetiva que es muy importante, ¿ah? Muy, muy poderosa, ¿ah? Entonces, claro, si bien se mantiene esa precariedad, ellas tienen capacidad de poder posicionarse en un proceso evolutivo que bueno, da ciertas luces de lo que es posible para ellas, ¿ah? También la referencia al mayor empoderamiento, ¿ah? Eso. Súper. Elizabeth, ¿quieres contestar tú? Y también hay algunas preguntas en el chat que pueden ir incorporando en sus respuestas para que todos entonces. Perfecto, muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, como voy a tratar de responder respecto a las diferencias de género en el comercio y un poco también respondiendo a la pregunta de Daisy. Efectivamente, sí, hay diferencias entre mujeres y hombres en los tipos de empleo. O sea, parte de esto mi pregunta era ¿por qué solo mujeres y por qué solo venden productos de limpieza? O sea, era un tipo de emplazamiento súper especial, que era el carro del supermercado con los productos de limpieza y solo mujeres haitianas.
Y después, a partir del trabajo de campo y también desde otro proyecto como que estamos trabajando sobre campamentos y que también hemos hecho un catastro, he notado que los hombres tienen, en su mayor parte los hombres haitianos tienen trabajos con contrato. Tienen trabajos con contrato en empresas de construcción, en alguna empresa mediana. Entonces, el trabajo de la mujer es como un segundo sueldo complementario al sueldo estable. Y que a partir de eso también, teniendo como el contrato de trabajo, les permite poder acceder a la regulación migratoria. Entonces, sí hay distintas estrategias y aquí un poco, por otro lado, respondiendo un poco a lo que planteaba Daisy, sobre la capacidad de agenciamiento, efectivamente es muy notorio cómo hoy día las mujeres migrantes o sea, las mujeres haitianas particularmente, se conocen entre ellas, conocen las esquinas en donde trabajan, se apoyan. Por ejemplo, una de ellas se fue a vivir a una toma y entre sus propias compañeras de trabajo, porque son compañeras de trabajo, se prestaron dinero para que una construya su casa. Entonces, como también la vivienda, el comercio y las amistades, como también los cuidados están muy entrelazados. Había, como también me contaban, cómo lo habían resistido, cómo se habían cuidado entre ellas en el contexto de pandemia, que si se contagiaba una, el resto las trataba de cuidarlas. Entonces, como esta red que se genera de mujeres que venden productos de limpieza, también se va a trasciende solamente lo laboral. Respecto a si hay un interés por establecerse, en realidad creo que esto, o sea, que se ve como un episodio transitorio en sus vidas, que no es algo que busca, particularmente la migración haitiana, porque como también hemos conversado en estas mesas, ¿no? Como que la migración haitiana tiene como una movilidad implícita, o el deseo de seguir moviéndose, de anhelar llegar a Estados Unidos, Canadá o Francia. Entonces parece que Chile es como, hubiese sido como una vía de paso, ¿no? Como que estoy por mientras en Chile. Entonces el comercio es una forma como el comercio callejero, ambulante, es una forma del por mientras, y por eso también es como buscar un trabajo complementario. Respecto a las disputas por el espacio, inicialmente me esperaba encontrar más disputas entre chilenos y extranjeros, pero noté que hay una diferencia importante entre Valparaíso y Viña del Mar. Por ejemplo, muchos de ellos viven incluso en tomas de Viña del Mar, o en Quilpué, Villa Alemana, y viajan a Valparaíso a trabajar, porque en Valparaíso como dejan trabajar. Porque, como ya decíamos, hay esta espacialidad súper saturada de comercio ambulante, pero que es más flexible y no tiene tanta represión y tanto conflicto con la población. Y respecto a... Elizabeth, si puedes sintetizarlo en 30 segundos, porque le quedan 2 minutos a Javier para que pueda responder. A los espacios en que, si coinciden entre los espacios en que se habita y los espacios donde trabajan, hay un tipo de forma que encontré, que era como este espacio domiciliario, que sí se coincide donde vive y donde trabaja, y que era cuando abrían las puertas de la casa y de las escaleras. Eso. Gracias. Voy a contestar yo las preguntas de la última presentación. En relación a si esto ocurre en otras regiones, efectivamente sí. Nosotros tenemos noticia de que en Santiago, en la región metropolitana, hay más o menos 40 escuelas que concentran alumnado migrante sobre el 30%, pero es también una población relevante en la primera, segunda región, también en la quinta y en la 12, de manera que hay casos en diferentes regiones a nivel nacional.
Al respecto de qué sucede con otros colectivos, es una pregunta que su respuesta está en desarrollo. El proyecto de investigación que estamos llevando a cabo ha definido el estudio de dos colectivos en particular, ¿no? El haitiano y el peruano, que tienen diferencias en cuanto, por ejemplo, a el tiempo de migración que llevan en Chile, sus características culturales, etc. Entonces, estamos estudiando también familias peruanas, y lo que estamos intuyendo, porque esto es un trabajo en desarrollo, es que se juegan otras variables, porque justamente, por ejemplo, las familias tienen más tiempo en Chile y se enteran mucho más, por ejemplo, de los beneficios que pueden tener, de las posibilidades que tienen de cambiar a sus hijos, del funcionamiento de la SEP, etc. Entonces, en nuestras entrevistas lo que estamos viendo también es que hay una tendencia mayor al cambio. Eso lo vamos a refrendar con una segunda parte del estudio cuantitativo, donde vamos a analizar cuál es la trayectoria de cohortes de estudiantes, y estamos viendo cuántos se cambian o no se cambian. Ahora, conocer más sobre la nacionalidad es un poco difícil, porque no siempre las bases de datos lo permiten. Por ejemplo, la base de datos de SIGE, que te permite hacer el seguimiento de los estudiantes a través del tiempo, te permite saber si son chilenos o extranjeros, pero no la nacionalidad. Eso solamente aparece, por ejemplo, en la base de datos CINCE, que es anual, pero, por ejemplo, se incorporó ese dato para el año 2018, pero no para momentos anteriores. Así es que estamos ahí buscando la manera de responder a esa pregunta, sobre todo en relación a la comparación de estos dos colectivos. Eso. Sí, complementar simplemente diciendo que el caso del estudio de caso al que nosotros accedimos, que el 60% de la población era haitiana, eso fue con datos del propio colegio que nos dieron. No son datos disponibles, así que bueno, y tuvimos la oportunidad por diferentes contactos laborales de acceder a ese colegio. Quisiera decir un par de líneas sobre, a partir de algo que mencionó Elizabeth y que nosotros también lo vimos en nuestra entrevista, el tema de la división del trabajo a las mujeres haitianas en el comercio informal, los hombres en el empleo más formal. Esa es la pauta, entre comillas, ideal y que sucede en Haití también. Por una sociedad bastante conservadora en cuanto a roles de la familia, hay bastante, o algunos estudios de eso. Entonces, esta idea de que se replica con fuerza en Chile, de la mujer trabajando algunas horas en lo posible, muchas veces fuera directamente en la puerta del hogar, vendiendo lo que nosotros podemos ver también, vendiendo algunos productos, y el hombre como el proveedor, con un trabajo estable, etcétera. Y la otra cosa, claro, que lo mencionamos también, y lo mencionó Elizabeth también, la idea de la migración permanente. Es muy importante, es un colectivo que se ve como, lo hemos conversado en equipo, una especie de pueblo nómade, que el destino final son esos 3 países. En ningún caso el destino, nos tocó con la entrevista, con los focus group, el destino ideal es Chile. Para nada, es una estación de paso. Otra cosa es que lo sea a causa de la fuerza de los hechos. Eso sí. Bueno, buenísimo, estamos justo en tiempo. Solo agradecer la presencia a todos, muy buenas ponencias, muy buena discusión. Vamos a estar ahí atentos a las publicaciones. Y nada, que tengan una muy buena tarde y que han invitado a todo el resto de las mesas que hay, que son hartas en esta conferencia. Super. Muchas gracias. 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 Chao, Hasta que luego. estén bien. Chao, Chao, chao. gracias. Saludos, chao.